Bien, hermanos, ya estamos reunidos en este lugar y quiero hablarle, hermano, con respecto a cuánto poder tiene la oración. Yo creo que este mensaje toda la vida lo estamos escuchando. El día domingo pasado estaba escuchando el mensaje de la hermana Jorgeli, la realidad que me quedé maravillado cuando ella comenzó a hablar de Goliat y dijo, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no le mandó una plaga y lo mató? ¿Por qué no le mandó una enfermedad y lo mató y el problema estaba resuelto? Bien, lo pudo hacer. ¿Creen ustedes que Dios lo pudo hacer o no? ¿Ustedes no creen, hermano, de que cuando Goliat estaba parado delante del ungido, ustedes no creen que Dios pudo mandar un rayo y matarlo ahí a Goliat? Lo pudo hacer. ¿Verdad que lo pudo hacer? ¿Y por qué no lo hizo? Y estaba hablando de que no lo hizo porque... Exacto, porque lo estaba preparando. Y otra de las cosas que lo estaba preparando, Dios quería que David aprendiera a depender de Dios. Amén. Dios quería que David aprendiera a depender de Él, nada más que de Él. ¿Ves? Qué importante. Así es que quiero hablar con respecto a lo que es la oración. Yo sé que ustedes todos conocemos lo que es la oración, pero la Biblia nos habla, hermano, de momentos tan difíciles para apóstoles, ¿no? Discípulos, en los cuales estuvieron. Así que voy a tomar el libro de los Hechos. ¿Qué significa el libro de los Hechos? Es interesante, hermano, porque cuando empezamos el libro de los Hechos, todo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que el libro de los Hechos en el griego significa praxis. Praxis, eso es lo que significa. Entonces el libro de los Hechos es la práctica a la cual llevaron los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva a la palabra de Dios. Y si las promesas de Dios que habían recibido lo llevaron a la práctica. Todo lo que ellos habían aprendido ahora lo llevaron a la práctica. Por eso que se llama el libro de los Hechos. Quiere decir que las promesas que ellos habían recibido ahora comenzaron a realizarse en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, ya Jesús había resucitado. Estaba sentado a la diestra del trono del Padre, porque ese es el lugar donde se encuentra. Y ahora, es lo que yo siempre me decía, si la Escritura dice que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros queremos, Él lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿por qué nos pide que oremos? ¿Por qué pide que nosotros oremos si Él sabe cuál es nuestra necesidad? Sencillamente lo mismo que sucedió con Goliat, ¿cierto? Y con David. Quería que aprendiera David a aprender de su Creador. Y la oración, si Él sabe qué es lo que yo necesito. Ustedes saben lo que Dios sabe que ustedes necesitan, ¿cierto? Dios sabe lo que ustedes necesitan. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él a través de la oración. No importa cuál sea la situación, la circunstancia. Él sabe, pero quiere que tú se lo digas. Quiere que tú, a través de una oración. Dependencia. Y cuando hay dependencia, es como que dejamos la flojera a un lado, la flojera espiritual, ¿cierto? A un lado para aprender a depender de Él. Y voy a tomar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Miren, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, están ahí, en el verso 17. Después de que comienzan los milagros, los prodigios, las señales, empieza la persecución. Cada vez que alguien se quiere levantar, cada vez que alguien quiere ponerse en la brecha, siempre algo se va a levantar contra tu vida. Algo se va a levantar. Tu entorno, tu familia, la esposa, los hijos, no sé. Pero algo en tu trabajo, algo se va a levantar. Porque el diablo sabe de que tú eres un arma poderosa en las manos de Dios. Dile a tu hermano, eres un arma poderosa en las manos de Dios. Y verdad, eres un arma poderosa en las manos de Dios. No lo vas a experimentar hasta cuando te atrevas a meterte con el Señor. El día que tú te atrevas a meterte con el Señor, vas a ver que eres un arma tan poderosa en las manos de Él. Y eres un arma poderosa. Pero el diablo no quiere que tú seas un arma poderosa. No quiere.
Él va a querer que tú aprendas a depender de ti mismo, como lo hemos hecho en la vida pasada cuando no teníamos a Jesús. Teníamos una religión, pero no teníamos a Jesús, no teníamos al Espíritu Santo y queríamos depender de nosotros mismos. Queríamos depender de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestro talento. De eso queríamos depender. Queríamos aprender de la psicología, queríamos aprender del razonamiento de nuestra mente. Bueno, hasta cierto punto hay cierta lógica, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él, sencillamente de Él. Y la Escritura dice que después de todo lo que comenzó a suceder, y a veces me preguntan, pastor, ¿por qué? Porque está justo en el capítulo de Ananías y Zafira. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaba la iglesia, empezaba la era de la iglesia, es el inicio de la iglesia. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia santificada, apartada de lo malo. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba ver qué era verdaderamente la iglesia. La iglesia no era, hermano, como el mundo. No, era tan diferente. De gente santa, apartada de todo lo malo. Y Dios quería que el mundo vea qué era la iglesia, el cuerpo de la iglesia, los miembros de la iglesia. Y empiezan los milagros, empiezan a suceder sanidades. En la vigilia tú pusiste manos por alguien y no tienes ninguna idea, no tienes idea la vida que estaba pasando esa persona, no tiene ninguna idea. Algún día te lo voy a decir. Y puso manos y esa persona cayó por los suelos. Y dije, wow, qué preciosa unción para poder liberar a las personas que están atadas. Pero ¿cuándo? Dice que había un rey que tenía tantas riquezas. Así que a él le obsequiaron un ave muy hermosa. Le obsequiaron el ave muy hermosa y la puso en su jardín privado. Pero esa ave, cada vez que iba a verla, no volaba. No volaba. Así que la miraba y no volaba. Así que llamó a toda su gente que le rodeaba y le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Quién puede hacer algo por esta ave? Y nadie pudo hacer nada. Alguien le dijo, ¿sabes qué? En el campo hay una persona anciana, pero muy sabio. ¿Quieres que lo traiga para que pueda hacer algo? Le dijo, por supuesto, tráelo. Así que lo llevó y lo conoció al rey y le dijo al rey, déjeme y cierre la puerta y yo voy a tratar con ellos. Cuando de repente, al poco rato, mira por su ventana y el ave estaba volando. El rey, sorprendido, después de haber mandado a todos sus cortesanos, a toda su gente, le hizo la pregunta a este anciano y le dijo, ¿qué hizo usted? Y él dijo, sencillamente le corté la rama. Sencillamente le corté la rama. Y aquí hay gente que lo único que falta es que le corten la rama. Sí, sencillamente que le corten la rama. ¿Qué pasó con esta gente que estaba acá? Vino la unción del Espíritu Santo y ahora comienza esta iglesia, hermano, y ustedes no tenemos idea de lo que sucedía en aquella época. Roma era un imperio. Los griegos eran tan fuertes en la filosofía y los judíos eran tan fuertes y radicales en sus costumbres, en la religión, en los ritos y en todo esto. O sea que había una oposición tan fuerte, pero en medio de toda la oposición, Dios le estaba enseñando, aprendan a depender de mí en la oración. Aprendan a depender de mí en la oración. Aprendan a depender de mí. Por eso que hay miles, millones de cristianos pero que no oran. O millones de personas que se hacen llamar cristianos pero no oran. Ahí está el asunto. Ahora veamos en este capítulo 5 el verso 17. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Esto es el sistema religioso. El sistema religioso se va a levantar. El sistema religioso siente celos cuando tú predicas la verdad. Verso 18. Echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y lo sacó y dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo estas palabras de esta vida. Salgan a predicar del evangelio. O sea, él no quería que estén presos.
Él no quiere, Dios no quiere que tú estés detenido. No te puede detener quizás la cárcel, puede detenerte tus pensamientos, tus tradiciones, tu costumbre. El temor algo te quiere impedir. Esa es una cárcel. Pero el ángel lo sacó. Ya había entonces un antecedente, un precedente de que cuando alguien ora, los ángeles comienzan a trabajar, los ángeles comienzan a actuar. Uno piensa que no. Yo era aún bebito en la fe, pero antes de salir a predicar a las calles, nos reuníamos en el templo y orábamos, y después de orar un buen rato, más de 1 hora, 2 horas orando, salíamos a las calles. Y cuando estábamos saliendo a la calle, antes de, un grupo dijo: hermano Carlos, nos adelantamos, vayan, le dije, por delante. Y los ángeles irán delante de ustedes en el nombre de Jesús. Y ellos adelantaron y fueron al parque. Y cuando llegaron al parque, nosotros llegamos posteriormente. Y los que fueron al parque dicen esto y lo cuentan, de que habían policías que estaban ahí que le estaban impidiendo que predicaran. Pero una persona alta, de buen parecer, se acercó y dijo: ¿cuál es el problema? Y les habló a los policías, y los policías dijo: bueno, si es así, que vengan a predicar. Cuando nosotros llegamos, nos dijeron: hermano Carlos, ¿sabes qué? La policía dice que sí podemos predicar, pero que 2 personas altas, dice, de buena presencia, le hablaron por nosotros. ¿Y usted mandó a alguien? Le dije: no, ni idea, pero sí me acordé que habíamos dicho: Señor, manda a tus ángeles delante de nosotros en el nombre de Jesús. Y yo creo que hay cantidad de testimonios con respecto a esto. Y eso salió, hermano, por todas las redes sociales cuando la Escritura nos ampara con respecto a esto. Dice que había una joven que había pasado por cierto lugar tenebroso. La acercaron unas personas. ¿Y saben lo que hicieron? La violaron y la mataron. La violaron y la mataron. Las cámaras estaban puestas ahí. Pero a esa joven la llevaron a otro lugar y la mataron. Así es que vieron desde las cámaras. Pero también había una joven que había pasado minutos antes. Eso es un testimonio. Pero esta joven no era cualquier joven. Esta joven era cristiana. Y de aquellas cristianas que oran antes de salir, que oran y están dependiendo de la presencia del Señor. Y la policía la llama para entrevistarla y le dicen: usted pasó minutos antes y no le hicieron nada. No, le preguntan a los asesinos y violadores y le dijeron: ¿y por qué a aquella dama no le hicieron nada? Y ellos dicen: porque ella venía acompañada con personas altas en su entorno. Porque esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando uno comienza a depender de lo que es la oración. Y no solamente a depender, sino cuando uno cree. La Escritura dice que cuando Jesús fue tentado por el diablo, sí, el diablo lo tentó, así como tú y yo somos tentados, el diablo tentó a Jesús. Pero Jesús, hermano, nos enseñó que cada vez que seamos tentados debemos responder con la palabra. Y lean su Biblia. Mi Biblia dice que cuando Jesús respondió con la palabra, la segunda con la palabra, la tercera con la palabra, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. Eso significa que cada vez que alguien usa la palabra, ¿quiénes vienen a servirnos? Los ángeles. Los ángeles nos sirven. Y si diésemos un mensaje con respecto a los ángeles, la Biblia, hermano, habla cantidad de mensajes con respecto a los ángeles. Antes del nacimiento de Jesús, la anunciación de Jesús, fueron ángeles. Miren, ¿quién le habló, hermano, a este hombre sumo sacerdote? Fue un ángel que le habló. ¿Quién le anunció a María el nacimiento de Jesús? Fue un ángel. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Y quiénes estuvieron ahí en el entorno cuando aquella piedra se movió? Eran los ángeles. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús cuando Jesús ascendió a los cielos y más de 500 personas estaban mirando con la boca abierta hacia el cielo? Eran ángeles. Y miren, aún todavía hay un ministerio poderoso, hermano, cuando uno comienza a orar. Y la Escritura dice, hermano, que ángeles lo sacaron de la prisión. Ángeles lo sacaron de la prisión, imagínate. O eso no es todo. Quiero ir a otro pasaje bíblico
Quiero que vean, por favor, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Están ahí todos? En el verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Y ustedes dirán, pero no estaba orando. Él no estaba orando, él estaba durmiendo. Miren, él no oraba, él estaba durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque él ya había orado. Así que como él había orado, ahora tenía sueño y comienza a dormir. ¿Ha visto de que a todo creo que nos pasa? Que después que queremos ir a la siesta, queremos orar. Y te quedas con la Biblia en el pecho bien dormido. Mejor duerme. Mejor duerme en vez de engañarte a ti mismo. Así que Pedro dormía porque él había orado. ¿Cómo sabemos que había orado? Jesús le enseñó, hermano, a orar. Que cada vez que tenían que ir a cierto lugar, ellos tenían que orar. Vean ustedes la Biblia. Mi Biblia dice, hermano, que Jesús nunca hizo largas oraciones por los enfermos. Nunca. Nunca hacía grupos de oraciones largas para que un enfermo se sanara. No, vean ustedes, hermanos, los apóstoles. No hay apóstoles, hermanos, haciendo largas oraciones por los enfermos. Automáticamente ellos iban y decían, en el nombre de Jesucristo, levántate. Mírenlo a Pablo predicando y diciéndole a la gente, levántate en el nombre de Jesús. Miren a Pedro, levántate en el nombre de Jesús. No hacían largas oraciones. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque ellos tenían un tiempo de oración. Repite conmigo, tenían un tiempo de oración. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. Un tiempo de oración. Un buen tiempo de oración. Te toca predicar, te toca servir. Tienes que tener un buen tiempo de predicación y de oración. Así que cada vez que tenemos que hacer algo, es acostumbrarnos como cristianos a ser dependientes de Dios, a depender de Él. A depender totalmente de nuestra vida de Él y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice acá la Escritura. Y cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció la cárcel, tocando a Pedro en el costado. ¿Qué dice? Eso significa que Pedro estaba bien dormido. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo puede dormir como un lirón si al día siguiente lo iban a matar porque ya habían matado a Jacobo? Y la pregunta es, si ustedes leen el mismo capítulo, quiero que vean, por favor, en el verso 4. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4. ¿Cuántos soldados los custodiaban? 16 soldados. 2 al costado y 2 parados ahí en la puerta de la reja. 4 más allá y 4 más afuera. ¿Y por qué? Porque hemos visto que anteriormente un ángel lo había liberado. Como un ángel lo había liberado por causa de la oración del pueblo de Dios, entonces dijeron, no. Así es que la oración es tremenda. Así que no hay que ponerle ahora 2, sino hay que ponerle 4 grupos de 4 cada, ¿no? De 4 soldados cada grupo. 4 por 4, 16 soldados. 16 soldados custodiándolo a un solo hombre. Miren, y este hombre lo iban a matar al día siguiente. La pregunta es, ¿tú duermes si tienes un problema fuerte en casa? Hay miles de cristianos dependiendo de pastillas para dormir. Miles de cristianos que aún dependen de pastillas para poder conciliar el sueño. Miles de cristianos. Pero este hombre, nos preguntamos, ¿iba a morir al siguiente día? Sí, lo iban a matar. Y la pregunta es, ¿qué hacía durmiendo? Dios mío, ¿qué hacía durmiendo? Ahora relacionamos con la primera salida. Él dijo, Dios escuchó mi oración y me mandó ángeles y pude salir de la cárcel. Y los ángeles dijeron, vaya y usted siga predicando. Y se fue a predicar. Ahora dormía. ¿Por qué dormía? Y todo, repite conmigo, estaba confiando en el Señor.
Y ustedes dirán, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Y por qué a Jacobo lo mataron? Anterior, ustedes en el capítulo mismo, en el capítulo 12, en los versos primero, segundo, van a ver ustedes que a Jacobo lo matan. Pero él estaba libre. Porque Dios tenía un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en tu vida tuya. Dile a tu hermano, Dios tiene un propósito en tu vida. Díselo. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano, en realidad. Pero ¿cómo puedo conocer el propósito? ¿Cómo puedo conocer el propósito de mi vida si no hago lo que tengo que hacer? Tienes que hacer algo. ¿Cuánto tiempo sentado en un lugar, en una silla, una banca? Y si no nos atrevemos a hacer lo que tenemos que hacer, entonces ¿cómo podemos ser usados? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios constantemente? Si aún tengo temor, aún rehuyo, aún de un sitio a otro sitio, no puedo ver la gloria de Dios de tal manera. Viviré de emoción en emoción, de sentimiento en sentimiento. De eso viviré. Pero no de una relación y una fuerte relación dispuesto a ver la gloria de Dios en mi vida por dejarme usar. Y cuando estás usando, depender de la oración. Por eso es importante, si preguntásemos ¿qué tiempo le damos de oración? Acuérdense cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él le dijo, ¿no habéis podido orar una hora? No habían podido orar una hora. ¿Sabe lo que le venía a ellos? ¿Sabes cómo actuó Pedro después, hermano, de que se lo llevaron a Jesús? O antes que lo llevaron a Jesús. ¿No Pedro acaso se sacó su espada y le cortó la oreja a Malco? Y todos digan, estaba en la carne. Mira, porque estaba en la carne. ¿Cómo un apóstol que estaba orando fue tan osado en sacar su espada y cortarle la oreja a Malco? Jesús le dijo, el que hierro mata, a hierro muere. O sea, no era la forma. Y como Moisés quería liberar al pueblo de Israel, pero ¿qué hizo? Mató al egipcio. Y todos repiten, mató al egipcio. Y eso es lo que pasa, nosotros comenzamos a matar, no de una forma, hermano, física, pero comenzamos a trabar las cosas. Miren, ahora, lo toca y le dice que se levante, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Todos repitan conmigo, las cadenas se le cayeron. ¿Ustedes nos creen, hermano, que la oración tiene tanto poder para romper cadenas? La oración tiene un tremendo poder para romper cadenas. Una madre oraba, cristiana, clamaba por su hijo, clamaba. Él estaba perdido. Sale en una de las películas, clamaba, la madre clamaba. Pero justo en el momento en que al hijo le iban a dar una puñalada, algo sucede. Algo sucede. Cuando llega a casa le cuenta a su madre, madre, no más volveré al mundo, casi muero hoy día. Y la madre le dice, hijo, estuve rogando por ti toda esta noche. Dile a tu hermano, poder de la oración. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración. Y no vemos muchas veces las cosas y los resultados y las respuestas que hay. Verso 8, le dijo el ángel, síguete, átate las sandalias. Quiere decir de que Pedro, en el momento crítico, y aquí viene el asunto, ¿qué tal confianza? ¿Qué tal confianza? ¿Qué tal seguridad? Yo me imagino que Pedro dijo, bueno, Señor me mandará ángeles, y si no me manda ángeles, me iré al cielo. Miren, así de sencillo, su confianza. ¿Cuánto me ha ayudado este mensaje bíblico? ¿Cuánto me ha ayudado cuando esos hombres cayeron a la fosa de los leones? Cuando Daniel cayó en la fosa de los leones. Y cuando Darío le toca la piedra y le dice, Daniel, estás ahí, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de los leones. Y eso que no le respondió a la primera, porque Daniel había estado durmiendo. Y él le responde, ¿no? Mi Dios a quien yo sirvo. Él mandó sus ángeles y le cerró la boca a los leones. Imagínense. 3 hombres cayeron en el fuego.
3 hombres cayeron en el fuego. Y miran y dicen, no enviaron 3 hombres ahí al horno, no mandaron 3, claro, mandamos 3, pero yo no veo 3, yo veo 4, y el cuarto es semejante a los hijos de los hombres. Miren, y dice la Biblia, mi Biblia, ¿sabe lo que dice? Y repite conmigo, ellos se paseaban. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos se paseaban. Lean su Biblia, dice que ellos se paseaban en medio del problema. Como me ha servido tanto esta palabra. Por eso cuando a veces me pregunta, pastor, cuando usted tiene un problema, ¿usted se pone a llorar? No. Puedo llorar por cualquier otra cosa, pero no en medio de los problemas, porque si lloro en medio de los problemas, sencillamente estoy anulando mi fe y mi confianza que le tengo a Dios por la respuesta a la oración que yo le pueda hacer. He tenido problemas tan terribles, diagnósticos tan terribles, pero llorar no. Y hay personas que dicen, esto es demasiado dura, debe llorar. No, voy a llorar, yo puedo llorar orando, adorando, puedo llorar, intercediendo, puedo llorar por las almas perdidas, pero no por un problema. No lo voy a hacer y nunca voy a llorar por un problema. Aunque la gente me diga, oh, soy orgulloso. No es que sea orgulloso, sino que yo deposito mi confianza en el Señor. Yo creo, convencido estoy de que Él, como lo hizo con Pedro, como lo ha hecho con tantos hombres de Dios, lo puede hacer con nosotros también. Pero el que quiere, dependencia. Hemos orado por tantas personas y tanta gente se ha sanado. Milagros, tremendos milagros. Tremendos milagros. Es que fue que me dieron una medicina que no la habían puesto a otros y yo creo que eso me sanó. No le atribuyen el milagro al Señor. Miren. Y vamos a ver qué más dice la Escritura. Cíñete, ponte tus sandalias. Yo creo, hermano, de que Pedro, como no había almohada, agarró su capa, agarró sus sandalias y se puso su almohada. Y se puso a dormir en medio de los 2 soldados que lo estaban custodiando. Envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Imagínense, estaba con ropa ligera durmiendo. Verso 9, saliendo le seguía. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. No obstante, había sido liberado por un ángel anteriormente. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que esperaba su muerte. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Acá está otra cosa curiosa. Ellos oraban, pero ellos no sabían cómo Dios iba a actuar. Eso es lo curioso. Como decía Jorge en su mensaje, ¿no? Tú solamente cree. Solamente tienes que creer como que Dios actúe. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos corresponde. Eso no te corresponde saber a ti. ¿Cómo Dios va a actuar? Tú no lo sabes. Yo no lo sé. ¿Me están entendiendo? El pueblo de Israel oraba. Creyeron, mataron al cordero. Y le dijo, ahora salgan del pueblo, salgan de la esclavitud, salgan de Egipto. Y comenzaron a salir. Y una vez que salieron, cuando miraron atrás, venía todo el ejército de una potencia que eran los egipcios. Delante de ellos estaba el mar. En otras palabras, que el dicho que se dice, hermano, en todas partes, estoy entre la espada y la pared.
¿Has escuchado ese dicho? Estoy entre la espada y la pared. La pared no puedo escaparme de ello, la espada me va a matar, no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Se tiró al suelo a llorar y a decirle: Señor. Y cuando el Señor le dijo: levántate, levanta la vara y dile al mar que se abra, ellos jamás en su vida pensaron que el mar se iba a abrir. Y eso es lo que sucede. Nosotros muchas veces, cuando oramos, ni siquiera sabemos por dónde Dios nos dará la salida. Pero ¿qué nos llama? Nos dice: confía en mí, confía. El resto no es asunto nuestro, es asunto de Él. Lo nuestro es orar. Esta gente oraba. Estaban clamando con todo su corazón. Y es más, si nosotros nos remontásemos a aquella época, por si acaso aquella época, la oración no es como esta y de este tiempo, que es una oración tan simple, tan sencilla, y de un tiempo, hermano, en realidad que son 5 o 10 minutos. No, recién estaba fresca la resurrección de Jesús. La predicación del evangelio estaba fuerte, la unción era tan fuerte. La gente oraba, ¿verdad? Oraba tremendamente, con una pasión. Y miren lo que sucede. Dice, verso 12, que estaban reunidos orando. Verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que significa rosa, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio una buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso 15, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿qué decían ellos? Es su ángel, es su ángel. ¿Qué va a hacer Pedro? Tiene, esa cárcel está bien segura, bien, es su ángel. No, si es. Hay milagros. No, el médico dice. Pero el médico ha dicho que eso. Hay milagros, hay sanidades. Ay, sí existen los milagros. Sí, pero la ciencia dice. Pero el otro dice, el jefe dice. No, sí hay. Sí hay. La oración tiene respuesta. Y hay que ser consistente en esto. Entonces corriendo dijo, no, es su ángel. Verso 16, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, porque ni ellos creían. Ni ellos creían la manera en que Dios iba a actuar. Quizás estaban creyendo de que sí, Dios iba a actuar, pero no sabían la manera ni la forma como Dios actúa. Hermano, hermana, yo quiero enseñarte esto. Aprende a depender de Dios en tu oración. Deja un poquito la flojera y comienza a darle un tiempo a la oración por las mañanas. Si trabajas todo el día, entonces levántate media hora antes y dale un tiempo de oración. Pastor, ¿pero qué le digo? Háblale de las cosas que están pasando en tu vida. Háblale de las cosas que tú deseas en tu vida. Háblale de las cosas que tú quieres que cambien. Como escuché la otra vez a una persona que dijo, no solamente en la oración es para ganar algo, en la oración también muchas veces para perder algo. ¿Cómo para perder algo? Es cuando tú le dices, Señor, sigo haciendo esto, quiero perderlo. Porque la oración no solamente es para ganar, la oración también es muchas veces para perder algo que nosotros lo tenemos por ganancia. ¿Y cómo termina esta historia? Verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que se fue de día, hubo un alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Lo buscaban. Ya imagínate. Repite conmigo, la oración trastorna a los demonios. Una vez más, la oración trastorna a los demonios. Una vez más, la oración trastorna a los demonios. Cuando tú comienzas a orar,
Los demonios son trastornados y no pueden, hermano, hacer lo que quieren contigo. No pueden hacerlo porque ya comienzas a depender de Dios. Ya estás dependiendo de Dios. Usted ha escuchado decir a la gente, dice, Dios tiene el control de todo. No. Dios tiene el control de aquel que le entrega el control. Porque si decimos Dios tiene el control de todo, entonces que sí, mira, ya están tomando, están matando, están consumiendo droga, están fornicando, están adulterando. ¿Dios tiene el control de eso? No tiene el control de eso. Quien tiene el control de eso es el diablo. Solo Dios tiene el control de aquellos que le entregan el control de su vida. Si tú le entregas el control de tu vida, entonces Él va a actuar. Pero tu control de tu vida está actuada o está relacionada con tu oración. Cada vez que oro siempre le digo, Señor, sé lo que es redención. Señor, tú me compraste. Mi vida es tuya. Mi vida te pertenece a ti, Señor. Yo no voy a hacer lo que yo quiero, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Y cuando oro como pastor le digo, Señor, tú me llamaste. Yo no me metí al ministerio. Tú me llamaste, Señor. No me metí al ministerio porque me conocía la Biblia completa. No, tú me llamaste, Señor. Y cuando tengo problemas le digo, Señor, si tú me llamaste, tú me respaldarás, Señor, porque tú me llamaste. Y si yo le digo, Señor, si tú me compraste, entonces yo soy tuyo y estoy en tus manos, Señor. Haz de mi vida como tú quieras, no como yo quiera. Como oro, pastor, dile, Señor, yo soy barro, tú eres el alfarero. Hazme como tú quieres, Señor, y no como yo quiero, porque estoy en tus manos, Señor. Esa es dependencia. Cuando comenzamos a depender de Él. Yo sé que el mundo es atractivo, yo sé que el mundo es agradable. Un predicador dijo, una predicadora nos estaba enseñando y dijo, el pecado es bien rico. ¿Sabían que el pecado es bien rico? Y todos decíamos, uy, ¿cómo se atreve? Dijo, sí, es rico, porque si el pecado no fuese rico, el mundo no estaría pecando. El mundo peca porque el pecado es rico, es delicioso, pero para nosotros no. Me he quedado sorprendido. En el verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. 16 personas muertas porque un ángel sacó a un hombre de Dios de la cárcel. Quiero terminar diciéndoles, Pablo y Silas estaban en la cárcel y se pusieron a cantar himnos, y muy posible que ellos estaban pensando que Dios le iba a mandar ángeles. ¿Y sabe qué pasó? Mandó un terremoto, porque no saben cómo Dios va a actuar. Oramos, pero no sabemos cómo va a actuar. Si ustedes leen su Biblia, no lo voy a... Eso está en Hechos capítulo 16, ¿no? Pablo en Filipo. Y cuando lo meten a la cárcel, ellos comienzan a cantar, cantan y adoran y alaban al Señor. Cuando de repente hubo un gran terremoto, sacudió todo, las cárceles se abrieron, todo estaba en tinieblas y salieron libres. Miren, ahí donde el carcelero estaba asustado, quería hacerse el harakiri, porque también sabía de que si es que los presos se iban, lo iban a matar. Listo, se iba a hacer el harakiri cuando de adentro Pablo y sí le dice, ¡ey, no te mates! Todos estamos aquí, nadie ha huido. Y todos estaban sorprendidos. Y el carcelero le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y no solamente vas a ser salvo tú, serás salvo toda tu casa. Toda tu casa. Ojos cerrados, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Y gracias por ser tuyos. Gracias por tener un sello. Aunque el Espíritu Santo no es un sello, es sino una persona. El Espíritu Santo está en nosotros como un sello de la redención que hemos tenido, porque somos de tu propiedad. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser dependientes de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Enséñanos a depender de Él.
a través de la oración, conectados, totalmente conectados, conectados a Él. Ayúdanos, Espíritu Santo, a orar, cómo interceder, cómo pedir y cómo perder cosas que en verdad no nos pertenecen y no pertenecen a la nueva naturaleza. Así que te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Un espíritu de oración, un espíritu de intercesión se apodere de nuestras vidas y dejemos todo tipo de flojera a un lado y podamos darte un tiempo postrados en tu presencia. Señor, gracias. Y si hay alguien que no ora, díganle: Señor, perdóname y enséñame, Espíritu Santo, a conectarme con mi Hacedor. Y si hay alguien que dice: no sé cómo orar, dile al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, enséñame. Y cuando le digas enséñame, entonces estarás conectado de corazón a corazón, hablando con nuestro Padre. Gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Mueve el corazón de tus hijos a la oración y a depender de ti, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.